Como decíamos ayer, estamos en el año 1541. En octubre, la expedición española contra Argel había fracasado. Aquello motivó al monarca francés, Francisco I, a declarar la guerra a España, violando lo acordado en la tregua de Niza. Desde el principio del conflicto, el rey galo quería disputar el mar a los españoles, pero aquello no iba a ser sencillo, ya que, por entonces, España e Inglaterra eran aliadas. Por ello, Francisco I ordenó alistar una escuadra para hacer frente a sus enemigos. Incluso se trasladó al puerto de El Havre para dirigir los preparativos destinados no solo a repeler cualquier ataque de los ingleses, sino también para hacerse con el control del Canal de la Mancha. Al mismo tiempo, ordenó al vicealmirante de Bouillé armar una segunda escuadra para atacar España. Se pretendía con ello apartar a Carlos I del Canal de la Mancha, forzándolo a que concentrara su defensa en sus propias aguas. Los movimientos del monarca francés no pasaron inadvertidos en la corte española, y Carlos V temía que los galos lanzaran un ataque por el Golfo de Vizcaya, por lo que ordenó a, y me pongo de pie, don Álvaro de Bazán el Viejo, que se trasladara al mar Cantábrico y preparara una escuadra para recibir a los franceses como se merecían. Don Álvaro no perdió el tiempo. En cuanto llegó al puerto de Laredo, empezó a reunir naves. El gran marino consiguió reunir unas 40 embarcaciones que podían acudir a repeler cualquier intento de ataque en la costa cantábrica. Posiblemente a Carlos V le pareció que aquello era demasiado fácil para Bazán, ya que el marino recibió también la orden de transportar un cuerpo de infantería a Flandes. Esto le obligó a dividir su escuadra, empleando en el transporte de los hombres 15 naves. El viaje se realizó con éxito, desembarcando los soldados en la ciudad de Brujas a finales del mes de junio. Sin embargo, no todo iban a ser buenas noticias para los españoles. Justo en ese momento, los galos terminaron los preparativos. Una escuadra de 30 naves en las que iban embarcados 550 arcabuceros escogidos, entre otros tantos hombres. Para colmo de males, la fuerza francesa se puso bajo el mando del que se consideraba en aquellos momentos el mejor marino de Francia, Jean de Camorgan, señor de Sens. Los galos partieron del puerto de Bayona rumbo a oeste, decididos a dar un buen susto a los españoles. Durante el viaje apresaron 2 mercantes, lo cual lamentarían enormemente, ya que esta acción hizo que perdieran el factor sorpresa. El 8 de julio de 1543, el gobernador de Fuenterrabía, don Sancho de Leiva, avisó a Bazán de que se había avistado la flota francesa con las naves apresadas. La noticia no podía llegar en peor momento, ya que el gran marino español se había desprendido de parte de su escuadra y se encontraba haciendo levas para terminar de completar la dotación de las naves, ya que, por entonces, solo disponía de unos 1000 hombres. Al recibir la noticia, inmediatamente respondió a Leiva pidiéndole refuerzos, solicitud que fue respondida con 500 arcabuceros. Mientras Bazán se encontraba en medio de los preparativos, se vivió un momento que no es para corazones débiles. El 10 de julio, los franceses pasaron por las aguas de Laredo. Afortunadamente, no se dieron cuenta que allí se encontraba la escuadra española y continuaron su viaje. Bazán y sus hombres no tardaron en recibir noticias sobre los saqueos de diferentes puertos, lo que aumentó el nerviosismo y las ansias de dar una lección a los enemigos. Finalmente, los franceses fundieron ante Finisterre, pues su almirante había pedido como rescate 12.000 ducados a Corcubión, a cambio de no saquear e incendiar la villa. La situación era crítica, por lo que, a pesar de que los preparativos no habían terminado, Bazán decidió hacerse a la mar con las 16 naves que estaban listas y dejó en puerto el resto. Las embarcaciones navegaron a todo trapo, dando alcance a los franceses en un tiempo récord y, además, tomándolos por sorpresa. A pesar de ello, los números no favorecían a los españoles. 16 embarcaciones
contra 25. 1.500 soldados contra más de 4.000. Sin embargo, los galos se encontraban en desventaja por su mala posición. Estaban fondeados en la estrecha ría, por lo que les resultó lento y complicado levar anclas, ponerse en movimiento y disponerse para el combate. Además, aquel día no era cualquier día, era 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, patrón de España. Don Álvaro se lo recordó a su tropa, afirmando que en aquella fecha era imposible que las armas españolas fueran derrotadas. La arenga posiblemente fue de esas que hacen arder la sangre, porque los españoles se lanzaron sobre los franceses tan enfervorizados que prácticamente los pasaron por encima. Bazán se había dado cuenta de la mala posición de los galos, por lo que no dudó en atacar y lanzarse contra el buque insignia francés, a pesar de que éste estaba acompañado por la embarcación del corsario Jalebarde. La capitana española se batió contra las dos francesas en un combate desigual en el que los hombres de Bazán se vieron superados. El gran marino español se dio cuenta que si la situación se mantenía, sería derrotado. Pero el genio de Don Álvaro no tardó en aparecer. Aprovechando el viento a favor, consiguió tomar el impulso necesario para embestir a la nave de Clamorgan, tras lo cual los españoles descargaron su artillería a bocajarro, enviando a la nave francesa al fondo del mar. Derrotada la capitana, ordenó a sus hombres abordar la nave de Jalebarde. Españoles y franceses se batieron el cobre en un combate durísimo que, finalmente, se saldó con victoria española. El resto de las naves españolas siguieron el ejemplo de Bazán, y, tras 2 horas de encarnizado combate, los franceses fueron totalmente derrotados. De las 25 naves galas, solo una pudo escapar de la pisonadora marítima española. 23 fueron capturadas y una hundida. Las bajas francesas superaron las 3.000 almas entre muertos y heridos, mientras que los españoles solo 800. Tras la victoria se liberaron prisioneros y rehenes que habían tomado los franceses en su incursión, y se recuperó el botín acumulado por el enemigo. Bazán desembarcó y se dirigió a Compostela para dar las gracias personal y devotamente al santo por la victoria, quedando al mando de la flota su hijo, don Álvaro de Bazán y Guzmán, de solo 17 años, que había participado en la batalla como segundo jefe de la escuadra y que seguía así el duro aprendizaje de la guerra naval de la mano de su padre. Ante tan contundente derrota y la costosa aunque indecisa campaña en las costas inglesas, Francisco I tuvo que volver a firmar la paz con sus enemigos al año siguiente.